Voces. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voz es Personas con Discapacidad. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en el Canal 3 y también vía radiofónica. Les voy a recordar nuestros teléfonos para que puedan llamarnos, hacer sus comentarios, preguntas al aire. Es el 243-6207 y 243-6208. Vamos a tocar un tema muy importante. Está con nosotros el subsecretario de Gobierno, José Luis Correa Villanueva. Vamos a hablar sobre la discriminación en discapacidad. Y qué mejor que tener al subsecretario de Gobierno aquí, que ha estado empapado de toda esta parte legal, de todos los orígenes del tema de la discapacidad, de la discriminación, para hablar de este tema en detalle y también con aspectos que sean de utilidad para la gente que nos escucha. Bienvenido, licenciado José Luis Correa, gracias por estar aquí en este programa. Ana Paula, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todo el auditorio, ¿no?, por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a platicar sobre la definición. Si nos platicas un poquito sobre qué es, cómo podríamos entender la discriminación y en particular el término de personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, en principio el concepto de discriminación nos remite a un tratamiento de desigualdad ante un hecho X. A la gente se le discrimina por motivos de sexo, de raza, de preferencia sexual, de preferencia religiosa, etcétera, o de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discriminación estamos precisamente refiriéndonos a ese trato que es nugatorio de derechos. Antes de que iniciara el programa, estábamos platicando sobre la importancia que tiene una profunda transformación en nuestro país en el marco de nuestra Constitución. Porque en el 2011 se modificó nuestra Constitución, la General de la República, para permitir incorporar en nuestro marco fundamental todos y cada uno de los convenios que el país ha firmado en materia internacional, con un rango que ya lo reconoce la Constitución por primera vez. Esta transformación no ha sido muy seguida por mucha gente, para hablarlo más coloquialmente, no la han pelado mucho, pero es de una profunda importancia, porque significa el tránsito de un Estado fundado en el derecho positivo a un Estado fundado en las garantías. Significa que estamos arribando a la conformación de una sociedad de derechos. Y los derechos deben ser igualitarios. En ese sentido, los tratados internacionales que México ha signado durante muchos años, hoy se elevan y se reconocen con rango constitucional. Entre ellos está precisamente, aquí me gustaría señalarlo, tuvimos un antecedente en nuestro país, en 1975, con la Declaración de los Derechos de los Impedidos, que fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto fue en diciembre de 1975. Y se sucedieron diferentes, o fue evolucionando en el marco del derecho internacional, fueron evolucionando diferentes convenios o declaratorias, programas, en 75, en 81, 82, 93, 99, 2001, 2003, 2005, 2006, y el último, que ya fue aprobado por el Senado de la República en septiembre del 2007, es el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad.
Subsecretario, si me permite, vamos a hacer aquí una pausa para después hablar más sobre este aspecto legal, ¿no? Todo este aspecto que nos menciona. Y a todo nuestro auditorio les comentamos, así como datos duros también, la COPRED, el Consejo para la ¿cómo se llama?, prevenir y para eliminar la discriminación de la Ciudad de México, arrojó datos a nivel nacional importantes, como por ejemplo que el 34% de la población cree, es un estudio de opinión, cree que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, y el 47.7% asegura o cree que la gente no respeta ningún tipo de espacio, digamos, para los vehículos que están destinados para personas con discapacidad. Vamos a escuchar una pequeña encuesta que se hizo aquí en Cuernavaca, unas preguntas que se le hicieron a la población. Nosotros lo permitimos porque nosotros tenemos conocidos, familiares y demás personas que tienen alguna discapacidad, lo vemos y no hacemos nada. Entonces por eso se está propagando, porque la misma persona, nosotros no lo defendemos. Pues que es falta de cultura, ¿no? Porque falta de educación, porque al fin y al cabo si las personas son capaces de desarrollarse, pues no importa si tienen algún problema físico. Inclusive hoy día se supone que debe haber en las oficinas, contratarse personas, no sé, con síndrome de Down, que sean capaces de realizar cosas. Yo creo que eso diría mucho de México como país. Yo creo que por la mala ideología de la gente, ¿no? Como no saber respetar a los demás, que no tienen una perspectiva de lo que es el respeto hacia las demás personas, como que ellos sienten que son los únicos y que son perfectos, y yo creo que por eso. Pues que está muy mal porque cada día vamos de mal en peor, porque en vez de que los ayudemos, los discriminamos, los hacemos a un lado. Veo a personas así en la calle y veo que tienen dificultades para subir banquetas o pedir algo en tiendas, así en farmacias, pues no sé, ahí trato de ayudarlos poco a poco también. Regresamos después de escuchar este sondeo, estas entrevistas que dan un panorama de qué es lo que opina la gente en Cuernavaca. Estamos con el subsecretario de Gobierno, José Luis Correa Villanueva, y nos comentaba, antes del sondeo, nos platicaba un poquito sobre que en el 2011 hubo un cambio a la Constitución en su artículo 2, que es algo muy positivo para trabajar todo lo que es la discriminación, y también la importancia de también revisar nuevamente la ley, ¿no? Con esta pregunta, con este tema nos vamos a quedar y nos vamos a corte, José Luis, y ya regresamos para ampliar este tema con más datos que traes listos. Vamos a corte. Visión informativa, la realidad de Morelos en tu pantalla de televisión. Soy Gina Batista, me da mucho gusto invitarlos a que nos acompañe todas las noches de 8 a 9, de lunes a viernes, a través del Canal 3 y del 121 de Cable Más. Si Don Goyo despertara, hay 5 rutas de evacuación. Conoce la que te corresponde si vives en Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas. Ten lista una maleta con documentos importantes y escucha a las autoridades. Ponte a salvo tú y a tu familia. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. La extorsión telefónica utiliza la sorpresa. Bueno. Mamá, ayúdame, mamá, me están pegando. La extorsión telefónica utiliza la intimidación. Cállate, lo primero que vas a hacer es no hablar con nadie. También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! La extorsión telefónica se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia. Nuestro compromiso es protegerte. Denuncia al 089. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Tienes entre 6 y 14 años. ¡Ven a jugar! ¡A disfrutar! A explorar. Del 15 al 26 de julio, actividades en todos los municipios del estado. ¡El verano activo de la nueva visión! ¡Es para nosotros! Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. El mejor taekwondo del mundo llegó a Puebla.
Por primera vez 1.500 atletas de más de 150 países. Mundial de Taekwondo Puebla 2013, un evento que no te puedes perder. Ven con toda tu familia y juntos vivan una experiencia única. La pasión, el coraje y la entrega iluminarán el Centro Expositor de Puebla. Del 14 al 21 de julio tienes que estar aquí. One World, One Taekwondo. Ya estamos de regreso aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Estamos hablando sobre discriminación a las personas con discapacidad. Está con nosotros José Luis Correa Villanueva, subsecretario de Gobierno, y estamos platicando, en el corte pasado nos estaba ampliando el tema de la ley y la importancia de conocer las leyes, obviamente para defender los derechos de las personas que sufren discriminación y que tienen un problema de discapacidad. Les recuerdo los teléfonos a todo nuestro auditorio, aprovechen y pueden hacer alguna pregunta, un comentario. Son el 243-6207 y 243-6208 para que nos llamen. Y bueno, nos quedamos en esta situación de la ley, pero también quería, subsecretario, comentar algunos datos duros importantes, ¿no? Para Sí. que la gente nos contextualicemos. En primer lugar, tener muy preciso el concepto de discapacidad, porque de conformidad con la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, el concepto de discapacidad es el concepto adecuado que hay que utilizar, porque luego se dice gente con capacidades diferentes o cosas, invenciones de Fox, ¿no? Que sirvieron nada más para confundir. Creo que el concepto está claro y que lo que implica es la discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una afectación que en el mundo toca aproximadamente al 15% de la población mundial. No es un fenómeno pequeño. Estamos hablando de miles de gentes que tienen algún nivel de discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual. De las diferentes causas de discapacidad, el número es muy significativo. Se estima que de ese 15%, pues mucha gente puede vivir normalmente, ¿no? Sin problemas. Y que solamente en un rango de un 2 a un 2.5, 3%, la gente presenta crisis muy severas, que le impiden, efectivamente. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, primero, yo creo que lo que se tiene que hacer es un proceso de conocimiento de que se trata de generar y de respetar los derechos humanos de todas las personas. De ahí se liga con el artículo 2 constitucional, que tenemos que entender que las personas, por el hecho de ser diferentes, no pueden ser discriminadas por ningún tipo de efecto, ¿no? Que esta discriminación debe ser sancionada y debe ser castigada también. Claro. ¿No? Una ley no sirve de nada si no tiene también un elemento de punitividad, ¿no? Es decir, así como hay derechos, también hay obligaciones. Claro. Y debe ser obligación de todos los ciudadanos respetar a las gentes que tienen discapacidad. También tenemos aquí un fenómeno que es importante. En determinado momento, con la curva de los años, también van incrementándose los fenómenos de discapacidad. ¿Cuánta gente va perdiendo la visión, el oído? Por el aumento de la población adulta mayor. Así es. Y cuando tenemos un fenómeno de crecimiento cada día más de la pirámide de la esperanza de vida. Entonces, de repente tenemos situaciones que se juntan y que son terribles. Adultos mayores sin dinero, con algún tipo de discapacidad,
en situaciones de abandono, pues dices, ¿qué sociedad, no? Y qué protección le estamos dando. No hablemos tampoco de los niños que nacen con alguna discapacidad grave, ¿no? Y que donde ha habido casos de niños que incluso tú lo conoces como psicóloga, ¿no? Que pueden aparentemente tener algún tipo de deficiencia y que terminan amarrados en una casa y los dejan amarrados durante años. Ha habido casos extremos de ese tipo. Claro. Entonces, creo que la primera parte es sensibilizar a toda la población de que necesitamos pelear por una sociedad de derechos, por una sociedad que iguale las oportunidades ante todos. Que sí, que la gente tenga, si tiene una discapacidad, eso no significa que no tenga derecho al goce de la vida, al trabajo, a la educación, al disfrute, al deporte, al transporte, etcétera, ¿no? A casarse, a tener hijos, a todo. A todo lo que se pueda. Todo. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner en el centro, y esto es una batalla cultural. Ese es un primer aspecto. Necesitamos que culturalmente ganar a la población a esta causa, ¿no? Claro. A una causa de reconocimiento de los derechos. ¿Cómo cree que se puede construir esta cultura antidiscriminatoria? Mira, yo creo que este es un fenómeno que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con procesos cognitivos de una sociedad y que también tiene efectos en materia de seguridad. Una sociedad que no está respetando la vida, y no lo voy a decir en un sentido de la derecha, ¿no? Una sociedad a donde el valor de la vida es un valor fundamental, pues es una sociedad que está dando un mensaje contra la violencia. Y una sociedad que no se plantee rescatar a la gente que tiene mayores debilidades, es una sociedad que está castigando opciones civilizatorias de vida. Lo voy a interrumpir aquí tantito para mencionarle a nuestro auditorio que hay instancias a donde pueden recurrir si tienen alguna situación de discriminación, donde, como dice nuestro invitado, se respetan o se tratan de hacer valer los derechos de las personas. Tenemos por un lado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED. El teléfono, para que lo puedan anotar, es el 01800 543 0033, es LADA sin costo. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que muchos ya conocen, su teléfono es 322-1600 hasta el 02, o sea, 322-1601 y 322-1602. Nos vamos a ir a corte, regresamos con este tema tan importante que tiene que ver con la discriminación, para dar más datos, más información y que la gente sepa que se pueden respetar sus derechos. Vamos a corte. Pequeñas de tamaño, enormes como obras de arte por su delicadeza, refinamiento y colorido. Cuentan historias fantásticas de dioses, héroes y un pueblo milenario. Conaculta presenta Visiones de la India. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Cielo aborregado a los 3 días mojado. No arrojes basura a los ríos, canales o drenajes de tu localidad. Organízate con tus vecinos en brigadas para atender una posible emergencia. Si vives en una zona inundable, identifica las áreas de seguridad en zonas altas y rutas de evacuación. Prepárate para la temporada de lluvias. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. A partir del 1 de julio participa en el canje y registro de armas 2013 que el Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos, la 24ª Zona Militar y el Poder Ejecutivo realizan como parte de la Estrategia de Reconciliación y de Paz. Si tienes un arma de fuego, regístrala o recibe un pago por ella y acaba con el riesgo latente de un daño accidental en tu hogar. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Si tu visión es borrosa, nublada, ves doble o no ves con poca luz y tienes seguro popular, puedes ser candidato a una cirugía gratuita que cambie tu vida. El gobierno del estado pone en marcha el programa de atención de cataratas Para ti, una nueva visión. Infórmate en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión.
Llegaron las lluvias y con ellas la reproducción del mosco del dengue. Protege a tu familia a tiempo y evita que se enfermen. Tapa envases que contengan agua limpia. Desecha objetos que acumulen agua sucia y se estanque. Limpia patios y azoteas. Yo elijo cerrarle el paso en mi casa al dengue. Secretaría de Salud Morelos. Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. Vive la música rock y alternativa en sesiones que te harán vibrar. Tercer Nivel, capítulo de estreno, jueves 7:30 de la noche, por Canal 3. Regresamos a nuestro último bloque de Voz es Personas con Discapacidad, con el tema de discriminación a las personas que padecen discapacidad. Está con nosotros el subsecretario de Gobierno, José Luis Correa Villanueva, y estamos hablando sobre la ley, sobre el artículo 2, que fue cambiado en el 2011, y la importancia que tiene por el énfasis que ponen las garantías individuales y la atención a los derechos que tienen todas las personas para recibir igual trato y que no exista ningún tipo de discriminación, ni por tener una religión diferente, ni un sexo, ni por ser discapacitados, etcétera. Y bueno, nos comentaba también sobre datos muy importantes, y en este bloque quisiéramos preguntarle, subsecretario, si nos dice algunos ejemplitos que podemos tener con claridad para que la gente ubique qué es discriminación, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos siendo discriminados, y también qué medidas existen para prevenirla. Ok. Bueno, yo creo que todo el mundo se puede imaginar perfectamente el entorno urbano. Vamos a poner este ejemplo. Una persona que tiene limitaciones para caminar o para moverse, o que se mueve con sillas de ruedas, imaginemos una ciudad sin rampas, cómo se mueve. Un transporte público que, digo, la verdad, te subes una ruta y tienes algún problema de movilidad, pues lo más seguro es que te vas a caer. Entonces, es una ciudad pensada no para estas gentes que tienen algún tipo de limitación. Es para todos aquellos que no tenemos ninguna bronca. Pensemos en una gente que tiene una debilidad visual amplia, profunda, para atravesar una calle. Pensemos en una gente que tiene debilidad auditiva, para hablar con ella. Simplemente para la atención médica. Por eso ustedes han visto en uno de los mensajes del gobierno de la nueva visión, particularmente en todos los eventos donde ha participado el gobernador, se está dando un lenguaje de señas. Es una forma de incluir. Que es una forma de inclusión, ¿no? De hacer un cambio importante. De empezar a transmitir a la gente que tiene problemas de sordera, un lenguaje que le permite entender lo que se está diciendo ahí. Para empezar. ¿No? De otra manera, pues simplemente... se quedan marginados de la información. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo decía, bueno, es un trabajo complejo desde el punto de vista que hay que meter a todas las autoridades educativas, a la familia, a la sociedad civil, a generar una cultura contra la discriminación, a generar una cultura de reconocimiento de la discapacidad y de apoyo a nuestra propia gente. Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en concreto? Uno, tenemos un instrumento importante que es la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. Existen también ordenamientos de naturaleza federal, pero este es el instrumento estatal. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Yo creo que tenemos una última versión que es de enero del 2013, ¿no? La última versión. Esta se puede consultar en la página de internet del gobierno, ¿no? Conocerla, es el primer punto. El primer paso es conocer los derechos, ¿no? Claro. Que no exista ningún tipo de discriminación en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Que no te den trabajo por tener una discapacidad. Sí, así es. Es más, debería existir cuotas y existir un reconocimiento a aquellas empresas que están asumiendo que de todo el universo de trabajadores,
un segmento de personas tiene algún tipo de discapacidad, pero que tienen derecho a trabajar. Claro, que ya empezó a haber este tipo de certificaciones. Ya empieza. Pero necesitamos más extenderlo. ¿Qué necesitamos hacer? Pues que sepan también que los ordenamientos urbanos y arquitectónicos de una ciudad tienen que empezar a reconocer estos derechos. Hoy, por ejemplo, tenemos, ustedes lo pueden ver en algunos centros comerciales, que hay algunas zonas para que se puedan estacionar gente con discapacidad. Pues esto hay que extenderlo. Y que se respeten los espacios. Así es. Que la gente no los ocupe. Primera tarea, ¿no? Básica. Conocer la ley. Tenemos que conocer la ley, y aquí un trabajo del gobierno no solamente es revisar la integralidad de la ley, también con el Poder Legislativo, a ver si tiene todavía fallas, qué cosas, qué elementos correctivos hay que incorporarle. También necesitamos hacer una capacitación. La gente no va a llegar en masa y se va a volcar en masa a la página de internet a leer la ley. Ojalá que fuera eso, pero no es así, ¿no? Todavía estamos lejos de ser suecos, ¿no? Pero creo que tendríamos que hacer que programas de esta naturaleza, que la televisión pública, que la radio pública y que también otras instancias, pues difundiesen los derechos de las personas con discapacidad. Hay que hacer una campaña de promoción. Hay que hacer una campaña, ¿no? Que sepa cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades y que no la cumpla, pues que también sea denunciado. Que se exija, ¿no? Que se exija y que se pague, porque también la ley tiene elementos de castigo para quien genere conductas discriminatorias para los discapacitados. Entonces, pues las tareas son muchas, ¿no? Pero es una tarea de avance cultural, de conocimiento, y eso es lo que nos va a dar el grado de civilización. Yo creo que una sociedad se cualifica mucho también como trata a la gente que tiene las mayores debilidades. A la gente más vulnerable. Así es. Es donde se nota el avance, la civilidad. Exacto. Si nosotros somos capaces de entender que tenemos que combatir la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad de todos los grupos que están en esa condición, pues estamos dando un paso adelante. Y de eso se trata al hacer un gobierno de nueva visión. Claro. No se trata solamente de llegar al gobierno y la parafernalia del podercito, no. Se trata de ejercer el poder con un sentido, con un rumbo diferente, para que sea un ejemplo donde la calidad del ser humano se eleve y crezca. Muchas gracias, subsecretario. Voy a mencionar rápidamente el teléfono de la Subsecretaría de Gobierno para estar en contacto. El teléfono es 329-2242. Y con este mensaje nos quedamos. Conozcamos la ley y cambiemos esta cultura, hagamos una campaña de difusión de esta ley de los derechos y hagamos ejercerlos, valer, ¿no? Y hagamos que los gobernantes cumplan también su función. Claro. Y que esto vaya cambiando poco a poco. Y que la sociedad también, porque hay mucho que nos toca hacer como sociedad civil, ir permeando, respetar todo lo que se va avanzando, ¿no? Todo lo que hay en términos de discapacidad, que lo podamos respetar. ¿Algo más que quiera añadir para finalizar? Pues creo que de la mano de la construcción de una sociedad segura va el respeto también de la sociedad de derechos. Nos vamos. Gracias por estar aquí. No, pues a ustedes por su la trabajo oportunidad. En el gobierno y que todo salga mejor y que este sexenio sea mejor para todos. Que vaya muy Muchas bien. gracias. Nos vamos a despedir, estamos en tiempo, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde en otro programa más de Voz es Personas con Discapacidad. En los micrófonos, Ana Paula Otero. Que les vaya muy bien. Mujer, sabemos que a veces no eres respetada, pero no estás sola. Eso se acabó. Ahora atención.